Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a ver cómo hacemos el cambio de un número complejo en su forma rectangular a su forma polar. Voy a poner los tiempos aquí en la pantalla para que ustedes puedan ver si ocupan brincar a cierta parte que les interesa más y puedan ahorrarse su tiempo. Así que bueno, voy a darles el resumen de qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver en primer lugar un número complejo en su forma rectangular. ¿Y qué quiere decir eso? Su componente real y su componente imaginario. También vamos a ver pues cómo es un número complejo en su forma polar, que tiene sus componentes, que es el módulo, o sea, la magnitud, y también su ángulo, y bueno, de dónde consideramos ese ángulo, con respecto a qué. De igual manera también vamos a ver cómo calcular el módulo de algún número complejo, cómo calcular también el ángulo, y también vamos a ver algunas consideraciones en cuanto al cuadrante en el que se va a encontrar, ya sea el cuadrante 1, el 2, el 3 o el 4. Y finalmente vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos cuadrantes, considerando un número complejo en cada uno de ellos. Así que bueno, si quieren ahí pueden darle clic para ver cada uno de estos ejemplos y vamos a iniciar entonces. Así que en primer lugar vamos a considerar un número complejo que es este z, y va a ser por ejemplo 5 más 5i. En esta forma, aquí como tenemos este número complejo, se le conoce como la forma rectangular. ¿Por qué? Bueno, porque se está dando como si fuera prácticamente unas coordenadas. Recordemos que cuando estábamos tomando otras materias nos daban puntos para que podamos poner una gráfica, y eran puntos digamos en X y puntos en Y. En este caso este 5 es la parte real y este 5 acá es la parte imaginaria, ya que tiene pues la i. Así que por ejemplo, si yo quisiera graficar este número complejo acá en esta gráfica, simplemente voy 5 unidades positivas en el eje de los reales y 5 unidades positivas en el eje de los imaginarios. Así que considerando aquí esta gráfica, vemos que aquí este eje es el eje Y, el vertical, y este eje se considera entonces que es el eje imaginario. De igual manera, este eje horizontal, que es el eje X, lo vamos a considerar que es el eje de los números reales. Y teniendo esto en cuenta, vamos a graficar este número. Así que son 5 positivos en los reales, así que vámonos acá a este 5 positivo aquí. Y son 5 positivos en el imaginario, así que vamos a subir 5 unidades. Y entonces nuestro número complejo es este punto aquí. Así que este número se encuentra en el cuadrante 1. Y si nosotros graficamos ese punto al origen, entonces tenemos que esta línea aquí está representando nuestro número complejo. Así que esta línea aquí es 5 más 5i. Y entonces, como podemos ver, tiene su componente horizontal, que viene siendo esto que tenemos acá abajo, que son 5 unidades. Y también tiene su componente vertical, que son 5 unidades también aquí para arriba. Así que son 5 acá y 5 acá. Ahora, si nosotros quisiéramos representar este número complejo de manera polar, pues en vez de estar poniendo los componentes aquí pues rectangulares, por ejemplo 5 horizontales y 5 verticales, para poder representar algo polar se usa una magnitud, que en este caso se le llama el módulo, y se ocupa un ángulo. Así que vamos a hacer ahorita esto. Así que para la magnitud, pues viene siendo simplemente esta línea aquí. Bueno, este segmento de línea que tenemos aquí. Este es el módulo. Y el ángulo viene siendo, pues obviamente el ángulo, ¿no? En este caso nosotros vamos a considerar o vamos a medir a partir del eje X positivo. O sea, vamos a medir desde este eje aquí, desde esta parte. Espero que se alcance a ver la remarcada que estoy haciendo, pero viene siendo este eje aquí, ¿ok? Así que desde aquí vamos a medir los ángulos positivos en dirección de
en contra de las manecillas del reloj. Así que voy a medir desde aquí hasta acá. Y este va a ser entonces nuestro ángulo, ¿ok? Así que el ángulo lo voy a representar yo por este símbolo van a ver aquí. Es este. Y el módulo entonces lo voy a representar por una z, pero dentro de valor absoluto. Así que es el valor absoluto de z. Porque eso nos da entonces cuánto es la magnitud, o lo podríamos pensar de esta manera, cuánto es lo largo de aquí a aquí. Y ahora sí, entonces vamos a ver cómo calcular el módulo. Así que el módulo simplemente es pues la magnitud, o sea, la distancia desde el origen hasta donde está el punto este acá. Y nosotros ya sabemos que tiene componentes X y Y, o sea, horizontal y vertical. O también, pues, la parte real y la parte imaginaria. Y recordemos que cuando estábamos haciendo el teorema de Pitágoras, teníamos, por ejemplo, un triángulo, que era un triángulo rectángulo. Teníamos la C, un cateto A y un cateto B. Y es lo mismo que estamos viendo acá, porque si vemos este triangulito que se forma aquí, pues vemos que exactamente aquí esto es un triángulo rectángulo. Y entonces yo tengo los componentes de la A y de la B, que son prácticamente, pues, bueno, no son prácticamente, son la parte real y la parte imaginaria. Así que para calcular el módulo, que viene siendo la distancia de aquí a aquí, es exactamente la C en el teorema de Pitágoras. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Recordemos que en el teorema de Pitágoras C era igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Así que de igual manera, el módulo, pues recordemos que es el valor absoluto de Z. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más el número imaginario al cuadrado. Y por ejemplo, entonces en este caso lo que estamos viendo que es que 5 y 5 pues son pues es lo que estaríamos haciendo aquí. Esta es la fórmula y entonces ya la aplicamos y nos podría dar esta distancia, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a considerar. Y entonces ahora para calcular el ángulo que nosotros queremos es este ángulo que está aquí. Y como podríamos recordar cuando estábamos tomando trigonometría, nosotros queremos este ángulo y nosotros tenemos también estos valores, que es este valor de esta A acá, que este valor viene siendo el cateto opuesto al ángulo. Y también tenemos este valor de acá, que en este caso viene siendo el cateto adyacente al ángulo. Así que recordando nuestras clases de trigonometría, si tenemos un ángulo, tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, eso nos debe de recordar que hay una función trigonométrica que se llama la tangente. La tangente de este ángulo θ es igual al cateto opuesto, que en este caso es la A, sobre el adyacente, que en este caso viene siendo la B. Pero en este caso recordemos que la parte A o el cateto opuesto es la parte imaginaria y el cateto B, o adyacente más bien, es la parte real. Así que en vez de tener A sobre B, vamos a cambiar esto. Y entonces en vez de A sobre B va a ser la parte imaginaria sobre la parte real. Y entonces, como ya tenemos esto, si queremos el ángulo, recordemos entonces que tenemos que sacar la tangente inversa de eso. Así que va a ser la tangente inversa de lo que es la parte imaginaria sobre la parte real. Así que para sacar este ángulo tenemos que hacer entonces la tangente inversa de esto. ¿Ok? Lo imaginario sobre lo real. En algunas calculadoras se puede encontrar como arctangente. Así que cuando nosotros hacemos esta operación, que es la tangente inversa de lo imaginario sobre lo real, nos va a dar este ángulo que tenemos aquí. Pero tenemos que tener mucho cuidado de en qué cuadrante se encuentra nuestro número complejo, porque por ejemplo, si nuestro número complejo se encuentra aquí, entonces lo que vamos a calcular es este ángulo. Pero
Si el problema les está pidiendo con respecto al eje X positivo, entonces yo quiero el ángulo de aquí hasta acá. Y entonces ya voy a tener que hacer unas sumas o restas ahí, que es lo que ahorita vamos a ver, que es en la siguiente parte de los cuadrantes. Así que obviamente este eje es el eje de los imaginarios y este eje es el eje de los reales. Este es el cuadrante número 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Recordemos también que este eje horizontal, aquí en este X positivo son 0 grados. Aquí entonces perpendicular son 90 grados. Acá son 180 grados. Esto es considerando que nosotros estamos agarrándonos de este eje X positivo y estamos yendo en dirección en contra de las manecillas del reloj. Así que aquí son 90 grados, aquí son 180, acá son 270 y llegando acá otra vez son 360 grados. Así que son 180, acá abajo son 270 grados. Y regresando acá entonces son los 360 grados. Así que considerando un número complejo que se encuentra en el cuadrante 1, que tenemos este número aquí que se encuentra en este cuadrante 1, cuando yo uso esta fórmula me va a dar este ángulo de aquí, que es justamente el ángulo que pues ocupo, porque estoy partiendo aquí del X positivo y estoy yendo para acá arriba. Así que este ángulo va a ser exactamente el mismo que me va a dar esta fórmula. Pero ¿qué pasa entonces si yo tengo un número que se encuentra acá en el cuadrante 2? Imaginemos que se encuentra acá. Entonces, si yo uso esta fórmula, me va a dar este ángulo. Pero este ángulo no es el que yo ocupo. Yo ocupo un ángulo que inicia desde el eje X positivo. Así que recordemos que el X positivo es de acá. Así que ocupo un ángulo que empiece desde aquí y se vaya en contra de las manecillas del reloj hasta llegar hasta este segmento de línea. Así que, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, como yo ya sé que este ángulo aquí son 180 grados, lo que yo voy a hacer es a 180 le voy a quitar esta parte y me va a dar entonces lo que yo estoy buscando aquí. Así que en el cuadrante 2 yo voy a agarrar 180 grados y le voy a restar el ángulo que me dé al usar yo esta fórmula. Ahora pensemos qué va a pasar en el cuadrante 3. Digamos que yo tengo aquí entonces un número en el cuadrante 3 y pues está aquí, ¿no? Así que, ¿qué va a pasar? Bueno, como yo ya tengo el componente que es horizontal, que es el número real y el número imaginario, entonces el ángulo que me va a estar dando pues es este. Entonces, eso no es lo que yo ocupo. Lo que yo ocupo es un ángulo que inicie desde el eje X positivo y se vaya hasta chocar con este. Entonces, ¿qué ocupo hacer? Bueno, a estos 180 grados que yo tengo aquí, le tengo que sumar esta parte para poder llegar entonces hasta esta parte de aquí, que es lo que yo ocupo. Así que en el cuadrante 3 lo que yo voy a hacer es de que voy a tomar 180 grados y a eso le voy a sumar el ángulo que me da usando esta fórmula. De igual manera entonces, si yo tengo un número que se encuentra acá en este cuadrante, en el cuadrante 4, como yo tengo la parte real, que es esta aquí, y tengo la parte imaginaria, que es esta acá, pues esto me va a dar entonces, si yo uso esta fórmula de aquí, me va a dar un ángulo, y este ángulo no es lo que yo ocupo. Yo ocupo un ángulo que inicie desde el eje X positivo y se dé toda la vuelta hasta llegar aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocupo hacer? Pues ocupo agarrar los 360 grados que tengo aquí y le ocupo restar este número para que me tope nada más hasta acá. Así que, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Pues agarro cuando tengo un número complejo en el cuadrante 4, tomo los 360 grados y le resto el valor del ángulo que obtengo al usar esta fórmula acá. Y esto en realidad no es muy difícil de aplicarlo, ya que pues si nosotros siempre graficamos el número complejo con su forma rectangular pues en una gráfica,
Vamos a ver entonces qué ángulo nos está dando usando esta fórmula y sabemos cuánto tenemos que sumarle o restarle. Bueno, entonces vamos a iniciar con el primer ejemplo de un número complejo que se encuentra en el primer cuadrante, donde ambos números son positivos, tanto el real como el imaginario. Así que este número complejo z es igual a 5 más 9i. Así que vamos a graficar esto, pues obviamente acá en la gráfica vamos a ir 5 unidades positivas en el eje pues real, que en este caso es el eje x. Así que vamos a 5 unidades que viene siendo pues aquí donde está esto. Son 5 unidades positivas y 9 unidades positivas en imaginario. Así que son 9 para arriba, que viene siendo acá. Así que entonces tenemos que nuestro número complejo se encuentra aquí. Y este entonces obviamente es el cuadrante 1. Así que tenemos aquí nuestro número. Así que teniendo esto, ahora sí podemos iniciar con nuestra transformación de forma rectangular que tenemos aquí a forma polar. Y para la forma polar tenemos estas dos fórmulas que tenemos acá. Es esta que es la magnitud del z, o sea, el módulo de este número complejo que tenemos y también nuestro ángulo que vamos a encontrar. Así que en primer lugar vamos a encontrar lo que es el módulo. Bueno, vamos a poner aquí que esto es 5 más 9i. Y entonces para el módulo vamos a hacer el valor absoluto de esto y sabemos que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Así que tenemos 5 al cuadrado más 9 al cuadrado y la raíz cuadrada de todo esto. Y cuando nosotros ponemos esto en una calculadora, tenemos 5 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y eso nos va a dar 10.295. Así que vamos a ponerle más bien como 10.3. Así que ahora ya sabemos que la magnitud o la longitud desde aquí hasta acá, esto es de 10.3 unidades. Así que ya tenemos el módulo. Ahora vamos con el ángulo. Y para el ángulo simplemente pues hacemos lo mismo. Decimos que este ángulo θ es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria, que es el 9, sobre la parte real, que es 5. Y entonces igual metemos esto a una calculadora y nos da el resultado. Así que es lo que es la tangente inversa de 9 sobre 5 y eso nos da que es 60.945. Así que vamos a poner 60.95. Asegúrense que cuando hagan esto esté en grados, en degrees, porque si no les va a dar un número diferente. Por ejemplo, aquí lo tengo en gradianes y aquí lo tengo en radianes. Así que asegúrense en tenerlo bien en grados, que es 60.95. Así que recordemos que en el cuadrante 1 simplemente yo tomo este valor porque es este valor que está dando aquí, de este ángulo. Así que este ángulo es de 60.95 grados y esta longitud o esta magnitud es de 10.3. Y ya con eso yo puedo entonces decir que este número complejo que yo tengo aquí, que es z es igual entonces a 10.3 y con este ángulo de 60.95 grados. Y entonces este viene siendo el resultado de este problema. Ok, ahora para este siguiente problema tenemos este número complejo, ahora en el cuadrante número 2, porque tenemos que está en menos 8 en la parte real y más 1 en la parte imaginaria. Así que vamos a graficar este número complejo acá en la gráfica. Así que como podemos ver en la parte real dice que está menos 8 unidades. Así que yo sé que acá está menos 10, aquí está menos 9 y aquí está entonces menos 8. Así que voy a poner este puntito aquí. Y yo sé que es una unidad hacia arriba en la parte imaginaria. Así que nuestro número entonces queda aquí. Este es el punto aquí de nuestro número. Y entonces cuando nosotros graficamos el segmento de la línea, pues viene siendo esta. Y como podemos ver, este es el cuadrante número 2. Así que entonces para poder seguir con esto, vamos a primero calcular lo que es el módulo. Así que tenemos z es igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte real sabemos que es menos 8, así que es menos 8 al cuadrado más
1 al cuadrado, y eso va a ser, bueno, la raíz cuadrada de esto viene siendo nuestro resultado. Así que vamos a meter esto a la calculadora. Así que al meter esto a la calculadora ponemos aquí que es la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso entonces nos va a dar 8.06. Así que ponemos aquí entonces que el módulo es igual a 8.06. Esto viene siendo entonces el módulo o la longitud o la magnitud de este número. Es 8.06. Y recordemos que esto es de menos 8 más i. Ahora, aquí es donde se pone interesante la situación. Porque si yo calculo este ángulo, voy a tomar entonces este ángulo es igual a la tangente inversa, como podemos ver, de la parte imaginaria sobre la parte real. Así que aquí lo que yo voy a hacer es voy a tomar la parte imaginaria, que en este caso es 1, y la parte real, que es 8. Aquí yo no voy a considerar que el 8 es negativo. Lo voy a dejar así como está, 8. ¿Por qué? Bueno, porque al yo meterle un número negativo me va a dar un ángulo negativo, y yo nada más ocupo saber cuál es el ángulo que está aquí, ¿ok? Así que no voy a considerar la parte negativa, simplemente es un valor, es una magnitud, y yo ya le voy a dar sentido después. Así que aquí recordemos que cuando estamos en el cuadrante número 2, voy a tomar los 180 grados y le voy a restar el ángulo que me dé. Y por eso yo no quiero entonces que me dé un ángulo negativo. Simplemente voy a considerar que este 1 es una magnitud de 1, y este 8 pues simplemente es otro cateto que es con la magnitud de 8. No voy a considerar que ninguno de estos es negativo. Así que lo voy a usar de esta manera. Y así me va a dar este ángulo aquí. Y entonces ya voy a poder hacer los 180 menos este ángulo. Y entonces cuando yo meto esto a una calculadora me va a dar el siguiente valor. Así que pues aquí eliminamos esto, vamos a la tangente inversa de 1 sobre 8. Y eso nos da un ángulo de 7.13. Vamos a redondearle, así que 7.13 aquí. 7.13 grados. Pero recordemos que el ángulo que yo estoy buscando es un ángulo que empieza desde acá y se va hasta acá. Así que como son 7.13 grados, es un poquito menos que 180, porque si se fijan, para 180 pues es de aquí hasta llegar hasta esta línea. Pero voy a restarle esos 7.13 grados, así que pues aquí voy a tener yo lo que es 180 grados menos 7.13 grados, y entonces eso me va a dar pues otro valor. Así que hacemos eso, ¿no? 180 menos 7.13, y eso me va a dar 172.87. Así que el ángulo que yo quiero en realidad es 172.87, obviamente en grados. Así que cuando yo ya escribo este número en su forma polar, es z es igual al módulo, que en este caso es 8.06, con el ángulo de 172.87 grados. ¿Ok? Y eso es considerando que estamos iniciando desde el eje X positivo, o sea, este eje acá. Si el profesor les dice que quiere que inicien de aquí, pero que se vayan para acá, pues ahí ya ustedes hacen pues hacen lo que tienen que hacer. Yo estoy considerando que siempre se va a iniciar, o se va a tomar de referencia, más bien dicho, desde el eje X positivo, en contra de las manecillas del reloj. Para este siguiente problema tenemos este número complejo que es menos 4 menos 10i. Así que este número complejo se va a encontrar en el cuadrante número 3, que pues viene siendo este cuadrante que tenemos aquí. Así que vamos a graficar en primer lugar este número complejo. Nos dice que es menos 4 en la parte real, así que yo voy 4 cuadritos, así que voy a poner este puntito aquí. Y son 10 cuadritos en la parte imaginaria hacia abajo, porque es negativo, así que va hacia la izquierda y para abajo. Así que menos 10 pues va a llegar hasta acá. Así que este número complejo se encuentra aquí. Y ya cuando nosotros le damos la línea hasta el origen, vemos que es este segmento de línea.
Y entonces este es nuestro número complejo que tenemos aquí, que este es entonces menos 4 menos 10i. Entonces tenemos que encontrar su magnitud y el ángulo que viene siendo pues este ángulo de aquí. Así que para su módulo, que viene siendo pues la magnitud, simplemente usamos la fórmula que ya tenemos aquí, que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y sacamos la raíz cuadrada de todo eso. Así que aquí la parte real pues es menos 4 al cuadrado más la parte imaginaria, que es menos 10, y eso al cuadrado, y sacamos la raíz cuadrada de eso. Así que vamos aquí a la calculadora y ponemos entonces que es la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más la parte imaginaria, que es menos 10 al cuadrado, y sacamos la raíz cuadrada de todo eso, que nos da entonces 10.77. Así que nuestro módulo de este problema es igual a 10.77 unidades. Y entonces el ángulo, vamos a poner aquí que este ángulo es igual a la tangente inversa pues de la parte imaginaria, que en este caso es 10, sobre la parte real, que es igual a 4. Así que si nosotros vamos aquí a la calculadora, ponemos entonces la tangente inversa de 10 sobre 4. Esto nos da un ángulo de 68.2. Así que vamos a poner aquí 68.2 grados. Pero tenemos que tomar en cuenta que este ángulo es este ángulo de aquí, porque estamos considerando que el cateto opuesto viene siendo este y el cateto adyacente viene siendo este. Así que es este el ángulo que corresponde. Y entonces recordamos que cuando estamos en el cuadrante número 3, que es este acá, tenemos que sumarle a los 180 grados el ángulo que estamos encontrando. Así que en este caso encontramos que este ángulo es de 68 grados, y eso es lo que le tenemos que sumar a los 180 para que nos dé el resultado que estamos buscando. Así que para esto pues lo único que voy a hacer son 180 grados más los 68.2. Y entonces cuando nosotros hacemos eso en la calculadora son 180 grados más 68.2, y nos da eso obviamente 248.2 grados. Así que esto más los 180 nos da 242, que digan 248.2. Así que entonces ya el número complejo en forma polar nos da que la magnitud, o sea el módulo, es 10.77 con un ángulo de 248 grados con punto 2. Bueno, 248.2 grados. Ok, y este viene siendo el resultado en forma polar. ¿Y por qué es eso? Porque estamos considerando el ángulo desde aquí. Recordemos que es x positivo hasta llegar acá. Así que por eso se suman los 180 más este ángulo aquí. Y finalmente, para este ejemplo que tenemos aquí, tenemos un número complejo que se va a encontrar en el cuarto cuadrante, que viene siendo este cuadrante que tenemos acá. Así que vamos a graficar este número complejo para que podamos ver cómo se ve. Así que tenemos que son 6 positivos, o sea, a la derecha en el eje de los reales. Así que son 6 para acá. Entonces aquí voy a poner este puntito aquí. Y son menos 4 en el eje imaginario. Así que voy a ir para acá 4 unidades. Así que nuestro número complejo se encuentra aquí. Este es el puntito. Y cuando graficamos el segmento de línea es este. Así que este viene siendo nuestro número 6 menos 4i. Entonces tenemos que calcular la magnitud, o sea el módulo de que es la longitud de esto, y también tenemos que calcular el ángulo, que es este. Así que para eso, igual como ya hemos hecho anteriormente, para el módulo usamos esta fórmula que tenemos acá, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. En este caso pues es 6 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es menos 4 al cuadrado, y saco la raíz cuadrada de eso. Así que vamos a la calculadora y metemos entonces la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que en este caso es menos 4 al cuadrado, y esto nos da una magnitud o un módulo de 7.2.
Vamos a poner aquí 7.21. Y para el ángulo vamos a tener entonces que el ángulo θ es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria, que en este caso es un 4, y la parte real, que es un 6. De igual manera, como ya hemos dicho en un video anterior, y de hecho en el ejemplo anterior donde tanto la parte imaginaria como la parte real eran negativos, pues no me importa, yo los voy a poner como positivos nada más, porque yo lo que quiero encontrar es el ángulo en ese triángulo, que en este caso pues va a ser este ángulo aquí. Así que vamos a la calculadora y ponemos entonces que la tangente inversa de 4 sobre 6, y eso nos va a dar un ángulo de 33.69. Así que entonces yo tengo el ángulo de 33.69 grados. Así que eso es lo que vale ese ángulo de aquí, porque recordemos que estamos considerando este triángulo, y como es este triángulo, pues estamos usando este ángulo aquí. Y también recordemos que queremos encontrar el ángulo a partir del eje X positivo, que es este. Así que yo quiero un ángulo que va todo alrededor hasta chocar con este, que son los 360 grados menos este ángulo de aquí, y es lo que me va a dar esto. Y eso ya lo habíamos visto en el video, bueno, en la parte anterior aquí de la teoría. Así que para que podamos ver esto, voy a poner esta imagen donde vemos que aquí en el cuarto cuadrante lo que vamos a hacer es de que vamos a usar los 360 grados menos el ángulo que encontramos. ¿Por qué? Porque pues es lo que ocupamos, porque son 360 hasta acá, pero le vamos a quitar esta parte para llegar entonces aquí, que es lo que aquí me importa. Así que entonces este ángulo va a ser igual a 360 grados menos 33.69 grados. Y entonces cuando metemos a la calculadora son 360 menos 33.69, y eso nos da 326.31. Así que esto en realidad es 326.31 grados. Y entonces ahora sí podemos escribir este número complejo como pues 7.21, que es el módulo, con un ángulo de 326.31 grados. Y esta viene siendo entonces la respuesta de este problema, o sea, la forma polar de este número complejo.